Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy me gustaría que charlemos y que reflexionemos un poquito sobre un fenómeno que estoy viendo mucho en la cultura actual, en la que estamos viviendo, y lo llamé la cultura de la evasión y la medicación crónica. A ver qué les parece y me gustaría que charlemos de este tema, ya que me parece interesante el seguir trayendo conciencia sobre estos temas, más allá de que hay mucha gente que ya está hablando y que está como buscando generar conciencia, ¿no?, en las diferentes personas sobre estas cuestiones. Me parece interesante que podamos como continuar la charla y poder como verlo desde diferentes enfoques y ver lo que cada persona o cada individuo hemos estado investigando sobre estas cuestiones para poder traer conciencia y traer formas nuevas de resolver ciertas cuestiones. Que por supuesto, para resolver una cuestión primero uno necesita tener información y necesita tener como cierta conciencia. Sería como decir abrir los ojos o despertar a cuestiones sociales que están sucediendo actualmente, que se necesita como charlar y que se necesita hablar para poder encontrar el camino a resolverlas, ¿no? Si yo no veo el problema, si yo no veo la cuestión que está a resolver, nunca podemos poner el foco precisamente a iniciar el viaje a resolver esas cuestiones. Entonces, bueno, charlemos un poquito sobre esta cultura o este fenómeno cultural que estoy viendo y a ver qué les parece, quienes resuenan con esto y sienten que lo han visto también suceder. Cuando hablo de la cultura de elevación, de lo que estoy hablando, y sobre todo cuando se trata de la medicación crónica, ¿no? Estoy hablando de todo aquel aspecto cultural que podemos notar o que podemos reconocer ya desde hace varias generaciones, en las que las personas buscan a través de una medicación resolver ciertos efectos que se ven a nivel físico, a nivel corporal, de ciertas prácticas sociales que estamos teniendo y lo que se busca con esta medicación es como evadir esos efectos, vamos a decir. A ver si lo explico un poquito más y lo aclaro. Cuando uno tiene cierta práctica, algo que nos pasa mucho cuando estamos en nuestros 20, por ejemplo, es salir de fiesta, ¿no? Ir a un boliche, tomar mucho alcohol, y el efecto de tomar alcohol va a hacer que nuestro cuerpo se va a empezar a deshidratar en esa noche, ¿no? A nivel independiente. Si tomamos ese día independiente de todos los días de nuestra vida, podemos ver el efecto que va a producir el alcohol en un solo día. Ahora, por supuesto que el efecto del alcohol en días continuados, si sostenemos la misma práctica a lo largo del tiempo, va a tener incluso efectos más nocivos. Ahora, cuando vemos el efecto del alcohol en un solo día, lo que nos va a pasar cuando nos despertemos a la noche siguiente, después de haber estado en una noche de mucha fiesta, de mucho alcohol, nos va a pasar que primeramente nos vamos a sentir deshidratados, nos va a doler la cabeza, el cuerpo nos va a doler, nos vamos a sentir con náuseas, bueno, vamos a ver muchos efectos físicos. Esos efectos físicos van a estar relacionados con el haber tomado la noche anterior. Ahora, algo que sucede actualmente es que si vamos a una farmacia y pedimos como algún medicamento que me ayude con la resaca, que se le llama acá en Argentina, seguro que nos van a dar esos medicamentos que vienen con es un polvito, alguno, por ejemplo, que es efervescente, que nos ayuda al estómago, y a su vez una pastilla que nos ayuda al dolor de cabeza. Bueno, a medida que yo empiezo a indagar en los diferentes como productos que me permiten resolver el efecto, vamos a decir, que yo veo en mi cuerpo, que es la resaca, yo empiezo a encontrar, bueno, una variedad bastante grande. No es solamente ese que nombré, sino que hay muchos. Bueno, cuando yo empiezo a probar estos medicamentos, voy a encontrar alguno que resuelva la resaca, que me saque ese efecto. Ahora, si lo vemos en esa experiencia puntual, yo puedo decir, bueno, me divertí la noche anterior y el efecto que tenía este medicamento me lo reduce. Y al reducirme esos efectos, puedo tener un día relativamente normal. Ahora, si yo no hubiese tomado ese medicamento, los efectos hubiesen sido como más molestos, me hubiese molestado cada vez más, el día se hubiese vuelto repesado e incluso si yo al otro día trabajaba, no hubiese podido sostener el trabajo de la misma manera que tomando ese medicamento. Lo que está sucediendo acá es que la medicación lo que está haciendo es mitigar o reducir un efecto. De esa manera, yo lo que voy a estar haciendo es evadir el efecto de las acciones que yo tomé el día anterior. Cuando lo vemos en nuestros 20 no parece demasiado grave.
Ahora, como ya he hablado en otras veces, cuando hablo de la construcción de hábitos, no nos damos cuenta cuando tenemos 20 años que lo que estamos haciendo ahí es construir un hábito. ¿El hábito de qué sería en este caso? Bueno, sería el hábito de evadir los efectos que yo tengo por mis acciones. Esto lo vemos en toda la cultura que podemos, en la cultura actual que estamos viendo, ¿no? Si empezamos a analizar nuestra cultura, nos vamos a dar cuenta de que no solamente nos pasa cuando tenemos 20 años y estamos hablando del alcohol, sino que nos pasa también con muchos otros efectos que encontramos en nuestra vida cotidiana. Otro efecto muy común son ciertos efectos físicos con la alimentación que yo estoy sosteniendo. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una alimentación muy grasa, consumo de mucha grasa, voy a tener ciertos efectos. Y si yo voy al médico, lo que sucede es que a esos efectos que el médico va a ver en mí, son pocos los médicos, y sí hay muchos médicos actualmente que hacen como mucho hincapié en las causas, ¿no? Nos empiezan a señalar los hábitos. Ahora, yo vengo de una familia, por ejemplo, que no era común el trabajar los hábitos, sino que más bien era lo común cuando uno iba al médico que te dieran una pastilla. Entonces pasaba que llegabas a tus 40, 50 años y tenías un cóctel de pastillas. Y yo cuando era chico me preguntaba cómo podía ser que tantos integrantes de mi familia consumiesen regularmente pastillas para resolver cuestiones físicas. Yo sentía que nos íbamos degradando, que llegábamos a los 40, 50 años y llegábamos súper degradados y destruidos y necesitábamos como consumir pastillas para poder vivir. Ahora, con el tiempo te vas dando cuenta de que en realidad lo que está sucediendo con ese consumir pastillas no es que se está trabajando de una manera sana o saludable, sino que lo que se está haciendo es evadir el trabajar en las causas. Como hablaba en el audio anterior, cuando yo evado trabajar en las causas, lo que estoy haciendo es querer resolver los efectos. Entonces, actualmente estamos en una cultura que se está un poco dividiendo, ¿no? Por un lado, hay un grupo de personas que sigue utilizando este método de querer como mitigar los efectos de las acciones o de las causas, vamos a decir, mitigar los efectos de las acciones que yo estoy tomando. Y por el otro lado ya tenemos todo un conjunto de personas, toda una cultura nueva que se está generando, que es esta cultura de mayor conciencia de que los medicamentos no son saludables para el ser humano, que no resuelven realmente la cuestión, sino que solamente mitigan los efectos y no me permiten muchas veces entender cuáles son las causas reales del padecimiento que yo tengo. Ahora, como este ejemplo que di con la comida y que di con el alcohol, hay muchísimos otros efectos y muchísimos otros ejemplos de efectos físicos, y también hay muchos otros efectos a nivel cognitivo, por ejemplo. Algo interesante que se ve con esta cultura actual en la que se está como muy de moda el tomar alcohol y el salir de fiesta, algo que se ve mucho es que pasados los 30, las generaciones que pasaron los 30, les cuesta mucho como encontrar en la vida, y me incluyo, ¿no? Nos cuesta mucho encontrar como un sentido más allá de la fiesta, ¿no? Del salir de fiesta. Como si creyésemos que esa etapa de salir de fiesta, de ir a boliches, de conocer personas, de viajar por diferentes lugares del mundo, ¿no? En ese plan de ir de fiesta, fuese la mejor etapa, o fuese lo único en la vida, o fuese algo que, que no podemos soltar o que no queremos soltar. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años me parecía imposible la idea de pensar en dejar de salir de fiestas o ir a boliches. Yo sentía que eso era como lo más lindo que se podía encontrar o como, sí, como lo más divertido que hacer en el mundo. Y me costaba mucho la idea de creer que había algo más allá, porque bueno, yo miraba a mi sociedad, miraba a la gente de mi alrededor y es como que todos esperaban esa etapa. Yo era el más chiquito de una familia de muchos primos y como que todos les encantaba esa idea de salir de fiesta. Y yo sentía que bueno, que era la etapa más linda de la vida. Y cuando fui creciendo, yo sentía esa sensación. Cuando empecé a conocer boliche, empecé a salir, empecé a viajar, yo sentía que lo único en la vida era eso. Ahora, cuando pasé los 30 años y empecé a entender otras cuestiones y empecé a ver otras cuestiones y empecé a madurar ciertas historias, entendí que esa etapa de la vida es solamente una etapa
y que pasada esa etapa hay otras cosas que uno va cultivando en uno mismo y va encontrando otras respuestas, va encontrando otro sentido a la vida más allá del divertirse y los placeres, vamos a decir, que podés vivir en esa etapa. Ahora, algo que yo veo mucho en la generación actual, en las generaciones de los más 30, ¿no? Más 30, más 40, es que no terminan de hacer ese quiebre de entender que hay otras cuestiones más allá de la fiesta, que hay otras cuestiones más allá del alcohol, que hay otras cuestiones más allá de estar como teniendo muchas parejas sexuales. Como que no se está haciendo ese quiebre de entender que eso es una etapa y que hay que madurar a otra forma de ver la vida. Y por supuesto que cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su tiempo, y yo no soy quien para decir quién tiene que hacer qué o cuál o en qué momento, ¿no? Lo que estoy haciendo es una invitación y estoy contando mi propia experiencia. En mi experiencia personal me llevó mucho tiempo hacer ese quiebre y entender que había más. En parte eh, impulsado por un sinsentido. Yo estaba como sintiendo que no tenía sentido, como que estaba girando en círculos, como que ya había vivido ciertas experiencias y ya no me resonaban, ya no se sentían igual. Es como cuando ya comiste mucho de la misma comida que te gusta mucho y decís, bueno, ya me está aburriendo, quiero cambiar de panorama, quiero hacer otra cosa. Cuando empezás a sentir esa sensación de quiero hacer otra cosa, muchas veces lo que hacemos es tomar más alcohol, o irnos a otro boliche, o irnos a otra ciudad, o irnos a otro país, o hacer que la experiencia se vuelva como más apetitosa. Y lo que no terminamos de comprender es que cuando la experiencia ya empieza a aburrir, es una invitación a empezar a buscar algo más allá. Pero cuando yo quiero empezar a buscar algo más allá, la primera resistencia que nos vamos a encontrar o la primera cuestión a resolver que nos vamos a encontrar es precisamente todos los hábitos que yo generé antes. Cuando yo generé muchos hábitos de salir de fiesta, de tomar alcohol, de comer cierto tipo de comida, empezar a hacer el viaje a cambiar esos hábitos es todo un proceso, no me es simple. Mi cuerpo va a tener resistencia, mi mente, todas mis emociones van a estar como arraigadas con esos hábitos. Y lo interesante de encontrar otro sentido en la vida o un sentido más allá de esa etapa es precisamente el romper esos hábitos. ¿Por qué? Porque si yo no rompo esos hábitos, si yo los sigo sosteniendo en mi vida, nunca voy a poder hacer el proceso de madurar cierta forma de ver la vida o cierta forma de entender la vida. ¿Por qué? Porque hay ciertos hábitos que me mantienen como, vamos a decir que esto que decía al principio, ¿no? Despertar a ciertas cuestiones más allá de lo que se está viendo, ciertas cuestiones más allá de lo que yo puedo ver a mi alrededor, de lo que yo tengo en mi vida cotidiana, vamos a decir, de ir al trabajo, estudiar, salir en pareja, viajar. Si yo quiero ver cuestiones más arriba de eso, yo necesito hacer como un proceso de purga personal. ¿Por qué? Porque si yo no hago ese proceso de purga personal, es como que no tengo la suficiente fortaleza de espíritu como para dar un paso más allá de lo que yo estoy viviendo actualmente. A ver si me lo puedo explicar. Si yo no comprendo que para yo poder madurar cierta forma de ver la vida necesito tener la mente clara, la mente limpia, nunca voy a comprender que para yo tener la mente clara y limpia necesito transformar esos hábitos. Si yo quiero tener un estilo de vida pacífico, sano, en armonía, que mis emociones estén en armonía, que mi mente esté en armonía, que mis relaciones interpersonales estén en armonía, yo necesito tener una mente clara para poder resolver todas esas cuestiones. Y la única forma de tener una mente clara es, vamos a decir, trascender cierto conjunto de hábitos. Si yo quiero que mi cuerpo corra una maratón, tengo que dejar los hábitos alimenticios que me impiden correr esa maratón. Si yo quiero que mi mente se abra y se expanda a entender o conceptualizar la vida de una manera diferente a la que lo estoy haciendo actualmente, yo necesito que mi mente esté clara, necesito que mi mente esté como con energía, que esté sí, como que tenga vitalidad, que tenga fortaleza. Y toda esa vitalidad mental, toda esa fortaleza mental, todos estos hábitos negativos, vamos a decir que lo impiden. Vamos a decir que nos vacían de energía y no podemos trasladar esa energía faltante, no tenemos energía como para pensar de una manera clara, como para ver de una manera positiva
cómo poder resolver las cuestiones sociales o las cuestiones personales que yo veo en mi vida. Para poder resolver las cuestiones sociales, yo necesito primero resolver las cuestiones personales. Ahora, para yo poder resolver las cuestiones personales en las que estoy involucrado, el trabajo, la familia, la vida en sociedad, todo lo que nos toca como resolver en la edad adulta, si yo quiero resolver esas cuestiones, yo necesito purgar mi cuerpo de ciertas prácticas que me lo impiden. ¿Por qué me lo impiden? Bueno, como les estaba explicando, porque si yo no tengo la energía, si yo no tengo la suficiente claridad o la suficiente salud como para poder pensar de manera clara, nunca voy a poder pensar de manera clara. Y si yo no puedo pensar de manera clara, no puedo resolver las cuestiones de mi vida de manera clara. Entonces, otra forma de verlo es como decir, si yo no puedo empezar a eh, sacar ciertos hábitos nocivos de mi vida, nunca dejo de ser esclavo de esos hábitos me siguen teniendo, yo soy esclavo de la comida, esclavo de, no sé, de salir al boliche, como les contaba en mi experiencia. Todo el tiempo yo necesito ir al boliche el fin de semana porque si no parece que mi semana no tiene sentido o me aburro. Por más que haga cosas que me gustan, por más que estudie cosas que me gustan, si yo no salgo el fin de semana me aburro, es como que me falta ese alimento de esa experiencia. Ahora llega un punto que esa experiencia ya se vivió, ya no tiene sentido seguir viviéndola porque vamos a decir, eh, siento un llamado a vivir algo más allá de lo que estoy viviendo. Y muchas veces ese llamado lo evadimos y lo evadimos precisamente a través de, bueno, tomar una medicación. Cuando yo llego a los 30, los efectos de ciertas prácticas van a ser muy notorios. Si yo sigo con esa práctica, la única forma, vamos a decir, de poder seguir con esa práctica va a ser tomando medicamentos en el caso del alcohol. Ahora, no es el único ejemplo. Otro ejemplo sería lo que nos pasa con un trabajo que no nos gusta. Si yo tengo un trabajo que no me gusta, la única forma de sostener el trabajo que no me gusta es o tengo que estar tomando alguna medicación o tengo que estar haciendo alguna actividad que me dé como cierto balance, que le dé sentido a mi vida más allá del trabajo. Entonces, si yo trabajo 8 horas en un trabajo que no me gusta, seguramente voy a estar viendo efectos. Me voy a sentir mal, me voy a sentir decaído, me voy a sentir aburrido, no voy a tener ganas de ir al trabajo, voy a sentir que para qué lo estoy haciendo, voy a sentir que me pagan poco, me voy a empezar a quejar de mis compañeros de trabajo, no me va a gustar. Ahora, la única forma en la que yo puedo atravesar eso es evadiendo el efecto. ¿Cuál sería el efecto? Que yo me estoy sintiendo mal en el trabajo. No me gusta lo que hago, no me gusta cómo me siento ahí. eh, Empiezo a tener como una resistencia a querer trabajar. Eso se va a trasladar tal vez en una tristeza, en una depresión, en un sin ganas de vivir lo cotidiano. Entonces llego del trabajo, me quiero tirar en el sillón y mirar la tele, comer papitas y si me duele la cabeza tomar una pastilla. Esa tele, esas papitas y esa pastilla lo que están haciendo es evadir el efecto y por ende también evadir el trabajar en las causas que yo tengo que trabajar, que es precisamente qué me pasa que el trabajo no me gusta. De esta manera vivimos muchos de nosotros durante muchas etapas de nuestra vida y es precisamente el entender que eso es un efecto negativo y nocivo y que yo tengo que trabajar en eso lo que me habilita a hacer el trabajo de, bueno, trabajar en esto. Por supuesto que no es algo que llega de un día para el otro. Yo lo cuento de esta manera porque, bueno, lo viví y hice todo un viaje y todavía estoy en un viaje de trascender cuestiones personales que quiero. Pero como les hablaba en el audio anterior, cuando uno ya se volvió ávido de trabajar ciertas causas, es como que ya lo elige como un estilo de vida. Yo ya estoy eligiendo el trabajar en mí, yo estoy eligiendo el seguir cultivándome, el seguir trabajando en mi personalidad y seguir volviéndome en una persona como en mayor armonía. Pero hay muchas cosas que ya resolví, hay muchas cuestiones que ya como que concluí, hay muchas experiencias que ya viví. Y de esas experiencias, como yo les contaba, yo hice el trabajo de cultivarme o de trabajarlas, el entenderlas, el sanar ciertas historias, el entender por qué me dolía que tal persona me rechace, el entender por qué me dolía que, no sé, el ir a tal trabajo que no me gustaba. Entonces, cuando uno empieza a vivir ciertas experiencias y las empieza a trabajar, empieza a tener ciertas respuestas y bueno, los resultados son el encontrarse con más armonía, con más tranquilidad o el resolviendo cuestiones, ir como resolviendo cuestiones.
Ahora, eso solo se puede hacer cuando haces ese clic de dejar de estar repitiendo historias, dejar de estar repitiendo experiencias. Como les decía, esto es algo que sucede mayormente en los más 30. Cuando llegamos a los 30 ya nos damos cuenta de que las experiencias de los 20 no nos alcanzan. Y muchas veces nos pasa también que queremos salir con gente más joven porque nos da la sensación de como que volver a reconectar con esa energía que teníamos a los 20. Porque a los 20 nos entusiasma mucho, nos divertimos, queremos salir, queremos conocer lugares. Ahora a los 30 ya nos empieza a aburrir. Entonces necesitamos como un condimento, tal vez una droga, tal vez más alcohol, tal vez, como dije, salir con gente joven. Y ahí yo empiezo a reconectar con esa experiencia del pasado y con lo que me gustaba. Pero eso solamente lo va a estirar como un chicle un tiempito más. Pero después de vuelta empieza a pasar que te empieza a aburrir. Por supuesto, quienes resuenan con esto, yo siento que quienes me van a escuchar van a ser personas que están resonando con esto. Y quienes no, bueno, no lo van a hacer, no me van a escuchar porque tal vez todavía están en esa etapa de experimentar. Y como dije en una parte del video, es totalmente válido y acá yo no estoy buscando imponer mi idea ante nadie, sino más bien contar un poco de mi experiencia, de lo que he aprendido y que con eso a quienes les sirva puedan hacer algo, ¿no? Que los motive, que los inspire. Yo recuerdo que cuando estaba en esta etapa de ir trascendiendo ciertos hábitos, hubo un montón de personas que me inspiraron precisamente a seguir, a entender que era nocivo el estar tomando alcohol, el entender que el alcohol reducía mis capacidades cognitivas y esa reducción cognitiva tenía un efecto a largo plazo y era que yo no podía pensar claramente, no podía entender los conceptos con claridad, no podía ver la vida como con más, sí, como más despierto. Fíjense que el alcohol cuando empezás a tomar es como que te dormís, es un neurodepresor, deprime tu sistema nervioso. Entonces estás como más tonto, te caes, te chocas, te reís de cualquier cosa. Eso produce el alcohol. Ahora, a largo plazo son más o menos los mismos efectos, solamente que eh, como que se vuelve parte tuya. Vos ya no te das cuenta de que el efecto de estar tomando alcohol todos los fines de semana, 2 o 3 veces por día, tomás el viernes, tomás el sábado, tomás el domingo, a veces entre semana, que el efecto a largo plazo de eso es que tu mente se reduce, se vuelve más dormida, estás como más apagado, más opacado. Ahora, cuando dejas de tomar alcohol, de a poquito, a medida que el cuerpo se purga, empezás a tener habilidad para, como que estás más despierto, estás sí, como más, eh, hasta te volvés como más inteligente, es como que podés resolver cuestiones más inteligentemente, que cuando estás tomando alcohol no. Lo mismo nos sucede cuando estamos estudiando, por ejemplo. Si vos tenés que rendir para un examen y estás tomando mucho alcohol, te vas a dar cuenta de que vas a estar reapagado, no tenés ganas de estudiar, no tenés ganas de leer y lo que lees no te entra ni a la fuerza. Ahora, cuando dejas de tomar y empezás a tener un hábito más saludable, te vas a dar cuenta, empezás a tener hábitos más saludables en lo que comes, en lo que tomas, te vas a dar cuenta de que te es más fácil estudiar, podés concentrarte más y si a eso le sumás quitar un poco de tecnología, te vas a dar cuenta también de que tu mente va a estar menos distraída, va a estar menos como queriendo seguir hacia la computadora, hacia el celular y vas a poder como enfocarte en los estudios. Y eso nos pasó a todos. Ahora, el desafío que tiene la generación actual es la tecnología de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que está haciendo es, vamos a decir, suplir el efecto. Sería como una pastilla nueva. Si una pastilla evita el efecto de tomar alcohol, mejor dicho, si una pastilla evita el efecto que te produce el alcohol, que es la resaca, la inteligencia artificial evitaría el efecto de la sociedad volviéndose tonta, de la sociedad teniendo más dificultad para pensar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial piensa por vos. Entonces vos podés hacer un trabajo súper inteligente sin tener que haber leído los libros, entendido los conceptos y hecho el trabajo por tu propia cuenta. La inteligencia artificial te lo hace por vos, entonces vos decís, listo, ya está. Que la inteligencia artificial me haga el trabajo, yo después lo leo, me lo estudio de memoria y voy y rindo. Hay una película muy interesante que se llama La Idiocracia, que precisamente muestra esto, muestra una sociedad que se ha ido deteriorando cognitivamente por el tener hábitos alimenticios negativos. Es muy interesante, mírenla la película esa si quieren, creo que es del 2000.
es vieja la película y te muestra precisamente esto. Y en esa película aparece un protagonista que viaja en el tiempo, al futuro, que es en esa sociedad que se le llama una sociedad de idiotas, sería, ¿no? Por eso se llama idiocracia. Eh, Viaja al futuro y él era una persona normal, con un IQ normal, como no tenía, como todos nosotros, ¿no? Con una mente como, sí, bueno, una persona que, con hábitos normales de esa época. Ahora viaja a ese futuro en el que todos tenían hábitos súper nocivos y se da cuenta de que él era el más inteligente de todos. Y esa película es muy interesante para mostrarnos cómo el deterioro cognitivo viene de la mano de la alimentación. Y también cómo las medicaciones que venimos tomando a lo largo de nuestra historia nos están transformando a nivel celular como especie. Y eso también es una cuestión que nos toca hablar y decir qué repercusión va a tener a nivel especie, a nivel ADN, los medicamentos que estamos introduciendo para evitar los efectos que no queremos ver en nuestra vida, porque si vemos esos efectos vamos a tener que trabajar en ciertas causas y trabajar en esas causas y es ponerse los guantes y hacer el trabajo duro que llevamos evadiendo, a mi forma de ver, durante muchas generaciones. Se lo dejo para que lo reflexionen y lo podamos ver. Otro ejemplo que estoy viendo mucho, ¿saben cuál es? En la ¿cómo es? En el medio ambiente. Todas las luchas que se están haciendo para tratar de evitar que las especies se extingan. Ahí yo siento que es lo mismo, yo siento que se está trabajando en los efectos como sociedad, todo este grupo de personas que es sumamente válido y los aplaudo que estén trabajando para mitigar los efectos que se están viendo en las especies que están desapareciendo, pero trabajar en las especies que están desapareciendo y buscar cómo resolver esa cuestión sin resolver las causas que estamos como sosteniendo, sin resolver las prácticas sociales que estamos sosteniendo, que llevan al deterioro de las especies, y es como nada, porque eventualmente con el paso del tiempo todas esas especies que están haciendo malabares para poder salvarlas van a desaparecer igual, porque las causas siguen estando, sigue habiendo contaminación, sigue habiendo una crisis de plástico impresionante, se sigue viendo las mismas acciones, seguimos sosteniendo las mismas acciones. Entonces, si no cambiamos esas causas, los efectos van a seguir siendo los mismos. Y si no trabajamos como individuos en las distracciones o en esta medicación crónica que se hace crónico porque lo empezás a sostener en el tiempo. Me duele la cabeza, toma una pastilla. Me duele la panza, toma una pastilla. Me duele la pierna, toma una pastilla. Y nunca veo el efecto del dolor de cabeza, el dolor de panza, el dolor de pierna como una alerta de mi cuerpo que me está diciendo que hay una causa que yo tengo que trabajar. No veo en la desaparición de las especies una alerta que me dice que hay ciertas causas que yo tengo que resolver como sociedad. No veo en las crisis familiares un efecto que yo tengo que no mitigar con una pastilla y decir, ay, este me tiene cansado, me tomo un ibuprofeno, no voy a decir ninguna marca. Este me tiene cansado, me tomo una pastilla y me acuesto a dormir para que se me pase el dolor de cabeza y poder dormir. No veo el efecto en una situación familiar que me tiene cansado y empiezo a hacer el trabajo en las causas para resolverla. No veo el efecto, sino que me tomo la pastilla, evado el efecto y evado la causa. Pero bueno, les dejo esta invitación a ver quién resuena con esta información, que podamos como empezar a entender que hay una cultura de elevación y que a mí me toca ver en qué lado o en qué cultura voy a estar. Si en la cultura de las personas que siguen evadiendo las cuestiones sociales e individuales que hay que resolver, o si me voy a sumar a las filas de las personas que estamos como promoviendo un estilo de vida saludable que nos empiece a llevar a vivir una sociedad más sana, una sociedad más en armonía, que resuelva las cuestiones y que hable de los temas que nos toca como hablar. Nos toca hablar de ciertos temas y nos toca hablarlos con liviandad y sin pudor, entendiendo que son cuestiones que nos pasan a todos. Todos hemos vivido cierta confusión en nuestra vida, todos hemos vivido cuestiones con el dinero, todos hemos vivido con cuestiones con la pareja, con la familia, todos hemos como sentido diferentes sensaciones, no sé, con el mundo que no se va a arreglar nunca. Todas esas cuestiones que todos hemos como batallado en nuestra mente. Entendiendo que todos lo hemos vivido
la invitación mía siempre es a charlarlo con liviandad y sin juicio, sino más bien entender que son cuestiones que nos toca trabajar y que nos toca charlar, y desde ahí poder hacer el camino a tener un diálogo más maduro y un diálogo más en armonía, que pueda resolver las cuestiones que estamos viendo en nuestra sociedad, y no que nos quedemos de brazos cruzados, queriendo evadir los efectos y evadir el trabajar en las causas y querer seguir viviendo como si nada. Querer seguir, no sé, disfrutando las fiestas con mucho alcohol, eh, con muchos regalos, quienes pueden comprar regalos, con mucho viaje el que puede viajar, y evadiendo la desigualdad y las crisis económicas que hay en los países actualmente. Querer seguir creyendo que si yo me tomo un tequila me olvido de todo y no pasa nada. No, no, sí, sí están pasando cosas, sí están pasando cosas en el mundo, y para poder resolverlo necesitamos abrir los ojos, y para abrir los ojos necesito un cuerpo sano, necesito un estilo de vida sana. Entonces, esa es la importancia de trabajar los hábitos, el poder volvernos en un colectivo sano y psicológicamente despierto para entender las cuestiones de manera madura, y no volvernos en un colectivo inmaduro, violento, que toma alcohol y que sostiene prácticas que a todos nos terminan afectando a largo plazo, y ni que hablar de las generaciones que vienen, porque yo siempre me pregunto, si no empezamos a resolver las cuestiones con mayor madurez, que por supuesto hay muchas personas que lo están haciendo y estoy hablando en pos de generar conciencia, si no empezamos a resolver las cuestiones con más madurez, ¿cuándo lo vamos a empezar a hacer? ¿Qué generación lo va a hacer? ¿La generación que ya tenga poquitas especies? Los dejo con esa reflexión. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.